Acá es el fogón, vamos a entrar. Ajá. Vamos a ver, vos me dijiste que acá nos van a dar un poco más de información, acá en el Claro, fogón. sí, vamos a ver si hay alguien y así nos cuentan un poco de qué va la historia. Hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Frío terrible. Estaba tocando. Terrible. Pedro Laurens y José María Contursi. Qué lindo. Como dos extraños, ¿no? Sí. Él viene de visita, residencia, Ah. no es de acá. Ah. Y Ah. él saca fotos y bueno, está Ah. interesado en la parte de escultura. Claro. Y nos comentaron como que de acá surgió un poco lo que es emplazamiento de las Y sí, esculturas de la sí, ciudad. sí, así es. Eso fue una idea de Aldo Boglietti, el señor que está ahí, que fue uno de los que, junto con su hermano Efraín, un poco crearon este lugar en la década del 40, ¿no? Y en realidad vinieron antes, al principio del 40. Y entonces se fueron a vivir a una casa que está acá cerquita, a un par de cuadras de acá, La que está al lado del Covadonga. Brown 188. Ah, sí. Y bueno, y ahí vivieron ahí y después se sumó un señor que se llamó Juan de Dios Mena, ya fue en el año 44 esto. Después uno de ellos, Efraín, se casó, entonces quedaron viviendo Aldo Boglietti y Juan de Dios Mena. Y bueno, y en ese lugar empezó a ir gente que, bueno, de visita y que les interesaba el arte y la literatura y qué sé yo, y empezaron a ir, bueno, puedo pintar acá, y se quedaban pintando ahí, y después se iban y dejaban alguna obra y esculpían y dejaban una obra y venía un tipo y poesía, literatura, libros, qué sé yo, y se armó una cosa ahí rara no, pero rara en esa época y en el Chaco, convengamos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya empezó a adquirir dimensiones un poco mayores, primero en la ciudad, después en la provincia, después en el país, después terminó siendo medio internacional el lugar conocido. Bueno, se le puso el fogón de los arrieros porque tenía que ver con la modalidad que tienen los arrieros en el campo de ir con sus ganado, qué sé yo, con sus reses y acampar, hacer un fogón a la noche y al otro día irse, que era lo que pasaba en esa casa. No había ni vaca ni nada de eso, pero en realidad la modalidad era de llegar, quedarse la noche, estar, tocar, cantar, comer, qué sé yo. El compartir. Y después irse, ¿no? Entonces quedaron viviendo Aldo Boglietti y Juan de Dios Mena, que era un escultor oriundo de Santa Fe, que es el autor de los famosos tapes de Mena, son las estatuitas chiquitas que después pueden ver, que se hacen en madera de curupí. Y bueno, y en el año 55 se compró este terreno y se encargó a un arquitecto muy, muy de vanguardia en ese momento. Le consulto, ¿por Mascheroni. algo fue el cambio? Bueno, no, porque ya no cabían un poco las cosas Claro, que era en una casa chorizo y que se oía, había demasiadas cosas. Entonces, bueno, se hizo este lugar, no es que fue una casa que se adaptó, sino se hizo especialmente para el fogón. Y bueno, y se inauguró en el año 55. Artista de alto vuelo, ¿no? Todo. Se nota que vinieron muchos artistas por la cantidad de cosas que hay en este lugar. Fíjate que ese mural, que es por ahí el que más notable del fogón, que es de Demetrio Urruchúa, está fechado el año 54 y el lugar se inauguró en el 55. O sea que cuando estaban haciendo el lugar ya el tipo ya estaba Urruchúa pintando. En algún momento Aldo tenía la idea de que el arte no era para la gente del arte y que había que sacarla afuera o que la gente consuma, ¿no? La gente común, digamos, la gente no relacionada con el arte. Entonces decidió un poco salir afuera con el arte. Primero arreglando los jardines de la ciudad, poniendo flores, hizo un concurso, a ver cuál era el mejor jardín, la mejor vereda, qué sé yo. Y después poniendo esculturas afuera. Y en el año 61, fíjate, se puso la primera escultura en la calle. Se emplazó la primera. La primera. Y bueno, y después se empezaron a poner más,
y después se hicieron los murales de la plaza, más o menos en esa época. Una escultura que en la vereda es casi de la misma época. Y bueno, y así empezaron a ponerse esculturas y ya la ciudad empezó a ser como un museo a cielo abierto. Y empezó a tener ese mote de la ciudad de las esculturas. Después muere Aldo y Efraín crea una cosa que se llama Coproar, en el año 77. Coproar, una comisión de promoción de artistas, así era el acrónimo, quiere decir eso. Y bueno, y entonces después vino Fabriciano Gómez, que había estado 8 años en Europa, haciendo una beca, y que tenía la idea de hacer algún concurso alguna vez. Entonces, quería hacerlo acá en Resistencia. En Resistencia, una cosa que había visto en Europa, concursos al aire libre de cultura. Entonces, bueno, se crearon ahí un grupito, y bueno, y ahí surgió la idea de hacer un concurso. Y se hizo un concurso en el año 88. Después, en el 90, se crea la Fundación Urunday. Y la Fundación Urunday después toma un poco la posta. Agradecemos por el tiempo y por Bueno. toda la información que nos dio. Nosotros nos retiramos y lo dejamos tranquilo. Bueno, al contrario, mucho gusto y muchas gracias por la visita. Gracias. Que les vaya bien, mucha suerte. Chao. Y ahora que estoy frente a ti,